Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Es muy elocuente que dos organismos de derechos humanos se hayan pronunciado sobre la importancia de elegir en los tiempos que corresponden a la nueva fiscal de Colombia, considerando que la terna se envió con suficiente anticipación y que ya debería haberse nombrado, puesto que la Corte sabía cuándo se le acababa el término al anterior fiscal. Pero llama la atención, o es muy elocuente, como digo, el hecho de que sean organismos de derechos humanos. Primero, los derechos humanos son una de las más importantes conquistas de la civilización humana de los 10.000 años de historia, desde la agricultura. Y es tan importante esa famosa Carta de Derechos Humanos que surge con las movilizaciones intelectuales, sociales, políticas que emergieron y que explotaron y se juntaron en la Revolución Francesa. Es muy importante ese hecho porque los seres humanos, usted y yo, hasta hace apenas 200 años no teníamos derechos humanos. Eso quiere decir que para los gobernantes los derechos humanos no eran importantes. Es más, nunca los concibieron ellos. Los derechos humanos no surgen de las clases dirigentes. Las clases dirigentes jamás hubieran redactado unos derechos humanos porque nunca se les ocurrieron, mucho menos defenderlos. Para ellos, nosotros no teníamos derechos humanos. Para los actuales es un problema los derechos humanos, puesto que ellos pertenecen a las mismas, su mentalidad pertenece a las mismas clases de personas que consideran que los derechos humanos son un obstáculo para ejercer su poder. Apenas hace 200 años, esto es maravilloso que haya surgido esta lista o esta carta de derechos humanos para todos. Eso no se pueden ofender las personas porque dos organismos de derechos humanos llaman la atención y solicitan que la Fiscalía tenga en propiedad una nueva fiscal. La ONU, a través de su Oficina de Derechos Humanos, lo solicita. La ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para impedir que encuentros de esa naturaleza, como las guerras mundiales y otras, se desarrollaran o aparecieran. No ha sido exitosa en muchos casos, por supuesto. Fíjese lo que pasa en Gaza. Pero ese es un organismo que se respeta por esa razón, porque defiende los derechos humanos. Y usualmente los que los defienden no son las clases dirigentes. Fíjense cómo están furiosas aquí. Le llaman intromisión, creo, que son atrevidas esas oficinas por solicitar algo que es demasiado importante para la protección de los derechos humanos. En primer punto, el primer aspecto que hay que destacar es el siguiente. Esas oficinas de derechos humanos
conocen muy bien lo que sucede en Colombia, y en el caso de la Comisión Interamericana, pues lo que sucede en todos los países de América Latina. En el caso de la ONU, lo que sucede en todo el mundo. ¿Qué sucede? Que si esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita nombrar rápidamente una fiscal, es porque conocen cómo está la fiscalía en Colombia. Nosotros no conocemos el nivel de detalle que ellos y ellas conocen. Fíjese usted, estamos hablando de problemas de derechos humanos muy serios que la misma Fiscalía a lo largo del tiempo ha ignorado atender con la seriedad que la Constitución le asigna. Más de 5.700 integrantes de la UP, la Unión Patriótica, fueron acribillados. Ni un acusado. Más de 6.400 falsos positivos. Y ahora venimos a saber, gracias a la JEP, esa justicia creada por el proceso de paz del 2016 y 2017, conocemos aterradoras confesiones de lo que hicieron ambos bandos, pero aquí no estamos refiriendo a la preocupación de los organismos de derechos humanos por lo que hacen las autoridades y los dirigentes del Estado colombiano, no los delincuentes, no los que están alzados en armas, no, por lo que hacen los dirigentes. Cada día, o día por medio, se asesinan líderes sociales por defender los derechos humanos de su comunidad. Varios cientos, creo, de firmantes de la paz, 300 o un poco más, de firmantes de la paz del acuerdo de las FARC, han sido asesinados. Ni un acusado, mucho menos condenados. Y a eso súmele usted la cantidad de crímenes que desconocemos, las fosas comunes que andan regadas por el país. Eso es lo que, más los detalles de todo eso, es lo que conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Entonces, sabiendo que si en la Fiscalía sigue al mando personas que han ignorado, ocultado, archivado intencionalmente casos para que ese nivel de crimen continúe, por eso es su preocupación. Por eso es su preocupación. Porque hay grupos en Colombia que han promovido, inspirado, financiado esos crímenes que violan los derechos humanos dentro de una democracia, así como hay personas que simplemente acusan e inventan calumnias para acusar a través de la fiscalía a otras personas. Esa manipulación de la justicia es la que quiere e insinúa estos dos organismos que al nombrar una nueva fiscal dejen de suceder. Por otra parte, estos son los derechos humanos asociados a la acción política, pero por otra parte
esos organismos y las personas que dirigen, ellos son muy cultos, son estudiosos. Piense usted que nosotros tenemos nuestro trabajo, si usted trabaja o estudia, está en otra actividad, pero ellos se dedican constantemente a analizar la situación de derechos humanos de los países y conocen muy bien cómo en países como Colombia los derechos humanos de los niños han sido violados sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Pues que de manera continua. Los derechos humanos empiezan por el nacer en un centro médico, hospitalario, un cuidado prenatal. Se ha violado a la mayoría de los niños y niñas ese derecho. Se les ha violado el derecho a la educación. Se les ha violado el derecho al trabajo previa a una educación, una preparación. Se les ha violado el derecho al crédito. Se les ha violado el derecho a que puedan transportar los productos del campo a los pueblos grandes o las ciudades para venderlos, porque no se les construyen carreteras a pesar de que pagan impuestos, así sea solamente el IVA cuando van al mercado. Se les ha violado el derecho a que un hospital, una escuela tenga un mantenimiento preventivo, a que sus profesores sean preparados continuamente, a que tengan hoy en día internet. Fíjese lo que pasó hace un par de años con el dinero con el que se iba a instalar internet en la mitad del territorio colombiano. Y nos muestra al mismo criminal de siempre, como nos mostraban siempre a Pablo Escobar, como si fueran seres poderosísimos que actuaran solitos. Eso conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. A través de la compra de votos se viola el derecho humano de elegir a quien yo quiero que solucione los problemas de mi comunidad. Se viola el derecho cuando un partido político le da el aval o recibe a un candidato que ellos después llamarán manzana podrida. Está podrido es la canasta entera. Eso lo sabe la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por eso se preocupan y quisieran aprovechar esta oportunidad para que al elegir una fiscal que viene de una terna propuesta por un presidente progresista que está intentando sentar las bases para que por primera vez en Colombia los derechos humanos de las personas que han sido excluidas a la pobreza, lanzadas a la pobreza por las clases dirigentes de décadas, sean respetados y sean atendidos y sean desarrollados. Esa es la razón por la cual estos dos organismos, con su diplomacia propia, quieren promover ese nombramiento y piensan ellos que la cadena de crimen continuo contra los derechos humanos, bien sea los que actúan en el campo político o están sumidos en la pobreza, cambie. Eso es lo que ellos quieren, que algo que conocemos muy bien nosotros se supere, que es la famosa impunidad, es decir, donde no hay sanción para el que asesina a un líder social, a un exmiembro de la guerrilla, para el que asesina a un campesino y lo disfraza de guerrillero, pague una sanción. La JEP se está encargando de castigar, escuchar, y es importantísimo que en los grupos guerrilleros haya sanciones también. Ellos cometieron muchos crímenes, pero ese no es el tema de esta reflexión. Esa es la preocupación de estos organismos de derechos humanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.